tal amigos? Buenas tardes. Gracias por acompañarnos en su programa Hablando Derecho a través de Radio Mix Valle. Les agradecemos que cuenten en este momento, que contemos con su presencia. Realmente tenemos un tema interesante, esperemos que sea de su agrado y de su utilidad, ya que pues es un tema que tiene un impacto en toda la sociedad y además dentro de todas las áreas del derecho. Un tema por demás interesante para los conocedores o estudiantes del derecho, licenciado. Es correcto. Que pues realmente es una estrategia o una herramienta esencial para poder darle continuidad a cualquier procedimiento. Nuestro tema de hoy son las notificaciones. ¿Cómo está, licenciado Jorge? Muy bien, muy buenas tardes. Con un gusto tardes. de volver a saludaros en este espacio. Y obviamente, como todos los martes, es un gusto por estar en su compañía. Gracias. Y agradecidos con el espacio. Fíjense, amigos, que este tema es importante y relevante porque, como les decía, impacta a todas las áreas del derecho, ya sea familiar, civil, penal. Dentro de los requisitos de un debido procedimiento está el elaborar la notificación a la persona que se le está demandando por cualquier circunstancia, ¿verdad? Es correcto. En caso de no llegar a lograr la notificación, pues se están transgrediendo sus garantías individuales, la oportunidad que tiene el ciudadano a un debido proceso. De ahí radica realmente la importancia de lograr realizar una notificación. Es de tal importancia que, les repito, puede incluso llegar a detener cualquier demanda ante algún tribunal por no lograr la notificación. Hay diferentes medios de poder lograr, la verdad lo vamos a ver poco a poco en el desarrollo de este programa como son los edictos, ¿verdad? O exhortos cuando se radica en algún otro lugar diferente a donde se encuentra el demandante. Hay diferentes maneras de poder llegar al objetivo, pero se complica a veces. A veces pensar a la gente, la notificación no tiene mayor relevancia dentro del asunto, ¿no? Pero a veces lo más sencillo es lo más complica los asuntos de una manera pues especial, ¿no? Particular. En este programa vamos a ver las generalidades, lo que son realmente las notificaciones personales, las no personales, los emplazamientos, que es una diferencia a la notificación personal, y también por ahí algo que no se escucha mucho, pero que también está dentro del rango de las notificaciones, que son las citaciones, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito de eso y pues como una definición en general. ¿De qué se refiere? ¿A qué se refiere en el ámbito jurisdiccional la notificación? Pues es el poner de conocimiento a las partes de que existe un procedimiento legal en su contra, ¿no? En su contra o en un procedimiento. Esto está avalado en nuestro país desde el más alto rango, que es la Constitución. Dentro del artículo 8 constitucional, en uno de sus párrafos dice que toda persona deberá de tener derecho a una contestación de un requerimiento judicial. Finalmente, una demanda ante un órgano jurisdiccional, pues es un requerimiento y obviamente pues debe de haber una contestación. El órgano jurisdiccional obviamente tiene la obligación de hacerle del conocimiento a todas las partes involucradas de que existe un procedimiento en su contra y darle respuesta al demandante, ¿verdad? Por medio de una notificación, pero ya dentro del expediente. Es correcto. Recordamos que nuestra Constitución protege estos derechos fundamentales en cualquier procedimiento judicial. Partimos de la base de que nadie puede hacerse justicia por propia mano. Lo hemos mencionado en anteriores programas, que aquella persona que se queje con derecho de tener alguna derecho a alguna prestación por parte de otra persona o derecho a algo, ya sea un bien jurídico entendido como una propiedad, alguna cantidad pecuniaria, etcétera. Habrá infinidad de ejemplos en esas situaciones, ¿no? Pero toda aquella persona que quiera reclamar un derecho no puede hacerlo por sí mismo. Tienen que acudir forzosamente ante los tribunales constituidos legalmente en nuestro país. Y a partir de esto también viene aparejado un principio fundamental
que en los abogados en derecho lo conocemos como o ser oído y vencido en juicio. La prestación que tú reclamas debe ser, como mencionamos, requerida ante un juzgado ya previamente establecido, y la persona a la que tú le demandas ese derecho debe de ser debidamente notificada para que tenga el derecho ella de ser oído y ser vencido eventualmente en juicio. Es un principio fundamental y en la carrera creo lo escuchamos muchísimo. ¿Por qué? Porque es imprescindible que esta persona tenga la facultad de defenderse, ya sea con argumentos como lo quiera hacer valer su derecho, pero es fundamental que la persona contraria esté debidamente informada de este procedimiento judicial, bajo ciertas excepciones que más adelante veremos, principalmente en materia penal. Así es, licenciado. Y bueno, varias diferencias entre estas notificaciones son, por ejemplo, el emplazamiento, que vamos a dar unos detalles acerca de él. La notificación personal, que tiene otros requerimientos diferentes, las notificaciones no personales, que también vamos a especificar de qué manera se encuentran, y las citaciones. Y para empezar más o menos ya a desglosar esta garantía tan importante de derecho de todo ciudadano a ser informado de qué te están demandando, es el emplazamiento. El emplazamiento es una de las figuras de información a las partes que se requiere de mayor formalidad. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir con una serie de requisitos muy estrictos, porque realmente cualquier falta o informalidad de estos requisitos que vamos a mencionar causaría la nulidad del emplazamiento, de la notificación, y obviamente la nulidad prácticamente de todo el juicio, porque cuando se promueve un incidente de nulidad derivado de una alteración en el emplazamiento, recordemos que es el trabajo judicial, el procedimiento judicial, se regresa en su totalidad hasta el momento procesal, justo antes del emplazamiento. Entonces, pues si es lo primero que se va a hacer, prácticamente se perdería todo el trabajo judicial, ¿verdad? Entonces es importante que se cumplan con los requerimientos del emplazamiento, que les repetimos es el de las notificaciones más formales. ¿Por qué? Porque tienen que venir, obviamente, mediante una cédula de notificación. En este caso se le llamará emplazamiento, porque el emplazamiento es un juego de copias de documentos que se le hace entrega al demandado, en donde se le explica, se especifica quién le está demandando, de qué se le está demandando, qué le están requiriendo, y se le llama emplazamiento porque se le va a estar dando un plazo. Por eso se llama emplazo, un plazo para que dé contestación. Generalmente este tipo de notificación, el emplazamiento, se realiza mediante un actuario que se apersona en el domicilio judicial o en el domicilio laboral, a veces domicilio habitacional del demandado, para hacer la entrega de propia mano. Muchas veces les piden su identificación, pero si el demandado no quiere presentar su identificación, pues no hay ningún problema, siempre y cuando acepte ser la persona. Sin embargo, el actuario sí tiene la obligación de presentar su identificación como un funcionario, un fedatario público, ¿verdad?, que va directamente enviado por un órgano jurisdiccional. Previamente, antes de tocar en el domicilio que se ha señalado del demandado, tiene que cerciorarse que esa cédula de notificación incluya la dirección correcta del demandado, porque muchas veces por ese simple hecho de no corresponder la dirección real, física real, con la que está redactada en este traslado que les comentamos, que son el juego de copias o documentos que se le van a entregar al demandado, si no coincide, simplemente porque a lo mejor diga número y no sea número, sea lote, o en lugar de calle es una avenida, o es una privada en lugar de calle, cosas que a veces podrían pensarse, ¿no? Son pormenores. Son de trascendencia porque realmente están identificando a un lugar físico diferente.
al que viene redactado en ese traslado que se le va a entregar al demandado. Y en una contestación, en un procedimiento en el que realmente el demandado no quiera cooperar o participar o se quiera defender, pues realmente también ahí los abogados tenemos una herramienta muy útil para poder nulificar ese emplazamiento, ¿no? Por faltas al procedimiento, realmente por falta de formalidad en ese emplazamiento. Obviamente después de cerciorarse que está en el lugar indicado, muchos fedatarios públicos también tienen la costumbre incluso de preguntar a los vecinos antes de tocar en la puerta del domicilio señalado si la persona que se está buscando vive ahí, porque pues desgraciadamente, hablando en la realidad, muchos emplazamientos muchas veces son simulados. Entonces esto los funcionarios públicos lo saben, y para cerciorarse de que no se vaya a realizar un emplazamiento simulado, tienen la costumbre de preguntar a los vecinos de alrededor si realmente vive todavía la persona que están buscando, si vive ahí, si la conocen, si la han visto salir. Y muchas veces la verdad es que tiene muy buenos efectos esta situación, ¿no? Porque los fedatarios realmente se dan cuenta si en realidad todavía vive la persona o no, o si es un acto simulado, ¿verdad? Entonces, bueno, el emplazamiento, esta es la mayor información que te está dando un plazo para dar contestación a lo que según tu derecho corresponda en los juzgados. Directamente, generalmente son 9 días que se da de plazo para dar contestación aquí en el Estado de México. Y en caso de no cumplir con estas formalidades que les acabamos de mencionar, es una causal para poder promover mediante un incidente de nulidad, la nulidad de prácticamente todo el procedimiento. Es correcto, con nulidad nos referimos a que todo lo que se haga en ese juicio a partir de este eventual emplazamiento quedaría sin efecto, es decir, no tendría validez. Tomemos por ejemplo uno de los juicios más sencillos, que no es en realidad un juicio, la solicitud de divorcio, ahorita con el divorcio incausado, el mal llamado divorcio express, ¿no? En el divorcio incausado, el cónyuge que demanda, que solicita al juzgado el divorcio del otro cónyuge, ingresa una solicitud de divorcio. Cuando el juez se la admite, el juez determina que se le emplace al cónyuge solicitado. El notificador del juzgado va con un juego de esa demanda que el cónyuge solicitante ingresó al juzgado. El notificador es un funcionario del juzgado, debe de ser bien identificado, ¿no? Acude al domicilio del cónyuge al cual se le solicita el divorcio y le hace entrega de este juego de copias, que es en realidad una copia de la demanda o solicitud de divorcio. Él certifica que se encuentra en el domicilio, que sea la persona, etcétera, etcétera, y es ahí como se le conoce como emplazamiento. Eso es importante, el emplazamiento siempre es al inicio de un juicio, muy a diferencia de las notificaciones personales o las comparecencias, etcétera, ¿no? Que veremos más adelante. Como bien dices, el emplazamiento sí tiene esa finalidad, hacerle del conocimiento a cierta persona que hay un proceso judicial en su contra, y que con ese juego de copias que ingresó la parte demandante, la analice y tenga la oportunidad en cierto plazo de contestar a esa demanda que le están solicitando. Por eso es la importancia del emplazamiento, porque es la oportunidad que se le da a la parte demandada de contestar y ofrecer tanto pruebas, su versión de los hechos, sus propias peticiones, etcétera. Veámoslo en la mayoría de los juicios es así. Mayoría de los juicios donde no hay una controversia, porque hay procedimientos donde no te peleas con nadie, ¿no? Bien, claro, un sucesorio, por ejemplo. Sí, no te peleas en realidad con nadie, pero la mayoría de los procedimientos judiciales
tú te estás, por así decirlo, peleando con otra persona, peleando jurídicamente, claro, ¿no? Legalmente. Esa es la oportunidad que se le da a la otra persona de defenderse, y es fundamental y es totalmente necesario, porque la Constitución protege que todos tenemos los mismos derechos, tanto de solicitar como que se le solicite. Así es, licenciado. Es la importancia del emplazamiento. Y otra figura diferente, pero también dentro del área de las notificaciones, son las notificaciones personales, que también son muy importantes, pero bueno, en estas, a diferencia del emplazamiento, ya no te dan un plazo para dar contestación. Simplemente lo que busca el juzgado es darte conocimiento de que hay alguna resolución dentro de ese juicio. Y también es muy importante, ya que pues para poder hacerle llegar estas notificaciones personales a los demandados, se necesita tener un domicilio judicial, ¿no? En donde se le pueda hacer llegar cualquier notificación. Incluso no tiene que ser directamente o únicamente la persona demandada. Cuando se da contestación a una demanda, muchas veces los demandados prefieren autorizar tanto a los abogados como a sus pasantes o personas colaboradores para que puedan oír y recibir cualquier tipo de notificaciones. Esto de carácter personal. En caso, porque también hay situaciones en las que no dan contestación ni proporcionan ningún domicilio ni personal ni laboral, ¿no? Entonces, para hacerles llegar cualquier tipo de notificación también se puede, ahora en la actualidad, mediante las direcciones de correo electrónico incluso. Esto lo vemos muy frecuentemente, por ejemplo, en los asuntos administrativos o fiscales, en donde Hacienda, por ejemplo, requiere del cumplimiento de pagos o van a hacer alguna auditoría. Todos estos avisos, notificaciones, ya prácticamente no son mediante emplazamiento o una notificación de manera personal en tu domicilio, sino todos son por dirección electrónica, ¿no? Es correcto. En caso de no contar con un correo electrónico, también el Poder Judicial tiene como una opción para cumplir con este requerimiento de gran importancia que es la notificación personal, las instalaciones del juzgado, simplemente los boletines, las listas de los estrados, las publicaciones que se hacen dentro del juzgado también fungen como una notificación personal. Ya desde el momento en que el demandado fue emplazado, ya está en conocimiento de que hay un procedimiento en su contra. A partir de ese momento ya no se viola ninguna garantía de que no sepa de que está notificado en determinado juzgado, ¿verdad? Ya es obligación del ciudadano estar al pendiente en ese juzgado precisamente de cuál va siendo el avance del procedimiento, y cualquier situación que el juzgador necesite que se le haga del conocimiento al demandado. Obviamente, si falta un domicilio habitacional, un domicilio laboral, un domicilio electrónico en donde se le pueda notificar, es obligación del juzgado hacer la publicación en los estrados y en las listas del juzgado. Ahora también es importante que sepamos que de todo esto va a quedar constancia mediante una cédula que se le llama cédula de notificación, que obviamente pues también va a quedar publicada dentro de los boletines, las listas de los juzgados, o bien dentro de el emplazamiento que se realice a veces al domicilio también del demandado mediante una cédula de notificación. Muchas veces se le pide al demandado que firme, ¿verdad? Y a veces se niegan, a veces no, a veces también incluso tienen la disposición de presentar su identificación, pero les repetimos, no es necesario, siempre y cuando la persona acepte de viva voz que se trata de esa persona, como para poder dejar un emplazamiento, una notificación personal en sus manos. Es correcto. A diferencia de las del emplazamiento, las notificaciones tienen, por así decirlo, otra función. Las notificaciones, ya entrando en un proceso, cuando a ti ya se te emplazó como demandado
y tú ya recibiste formalmente esa copia de la demanda que está en tu contra, un funcionario ya acudió a tu domicilio a otorgarte las copias de esa demanda, ya entraste propiamente o ya estás notificado de ese procedimiento judicial. A partir de que estás notificado, tú tienes un periodo, ya lo mencionamos, para dar contestación, y de ahí en la mayoría de los procedimientos judiciales vienen una serie de procedimientos, ofrecimiento de pruebas, audiencias, etcétera, ¿no? Pero dentro de todo esto hay determinaciones fundamentales. Por ejemplo, en un procedimiento judicial civil, una etapa fundamental es la sentencia. Ya se sentenció, el juez ya determinó quién tenía la razón. Ese tipo de determinaciones fundamentales y trascendentales se te tienen que notificar de manera personal. Y perdón que te interrumpa, una de las también de los elementos o de las etapas también yo creo muy importantes antes de llegar a la sentencia, en donde muchas veces se hace notificación personal, es el absolver posiciones, por ejemplo, cuando se le requiere al demandado para que dé respuesta a pliegos petitorios, ¿no? A pliegos interrogatorios, por ejemplo. Entonces, para absolver esas posiciones se le notifica de cuándo debe de presentarse, por ejemplo. Es correcto, esas notificaciones personales van a fungir en muchas partes trascendentales de este procedimiento judicial. Ahora, también es importante señalar, licenciado, que el hecho de entregar o de hacer la publicación de una notificación personal por medio de boletín o de las listas dentro de los juzgados no le resta validez. Es correcto. Porque muchas veces el demandado dice, no, pero es que a mí no me entregaron nada, ¿no? Es correcto, ya se ha estilado que por economía del procedimiento, es decir, la mayoría de los juzgados no tienen los recursos materiales ni humanos para estar notificando personal, hacer estas notificaciones personales. Entonces, por economía lo hacen de esta forma, por medio de boletines. Es obligación ya dando... ya conociendo del proceso el demandado, ya es obligación de él acudir incluso a notificarse, estar al pendiente de ese procedimiento judicial. Por eso es que se estila, por ejemplo, que te notifiquen por correo electrónico, por teléfono, por medio del boletín, que son documentos que están en los estrados y publicaciones dentro del juzgado, pero ya es obligación eventualmente del demandado estar al pendiente de ese procedimiento. Por eso es que no tiene incluso la misma relevancia si no se te notifica personalmente. Esto lo hace, repito, porque por economía de los procedimientos judiciales se hace de esa forma. Y que depende también mucho de la cantidad de trabajo que tenga un juzgado, porque en la vida laboral nos hemos dado cuenta, licenciado, que hay procedimientos que se parecen mucho, pero se desarrollan totalmente diferentes de un estado a otro, por ejemplo, de una localidad a otra, debido a la carga de trabajo que tiene determinado juzgado, ¿no? Hay juzgados en los que por economía procesal, como bien mencionas, las publicaciones las hacen en los estrados, en las listas, las pegan ahí en sus pizarrones y ya se cumplió con la notificación. Realmente tiene la misma validez que tiene en otro juzgado en donde tienen menos carga de trabajo y los fedatarios públicos se dan el tiempo de ir a buscar a la persona a su domicilio y entregarle la notificación de manera personal en su mano, ¿no? Incluso nos ha tocado ver situaciones en las que si no se le encuentra la primera búsqueda de la persona, dejan citatorio para regresar un día posterior con alguna persona que pueda en ese momento atender, obviamente una persona adulta, se le deja el citatorio o bien se pega en puerta, cuando realmente se cerciora el fedatario público que sí existe la persona. Recordemos que les mencionamos que a veces preguntan con los vecinos, ¿no? Si se cercioran que pues sí, la persona a veces sale a trabajar todo el día, pero que sí vive ahí, por medio de este interrogatorio que les hacen a los vecinos, pues deciden, si no tienen mucha carga procesal en ese juzgado, deciden dejar citatorio para regresar prácticamente al siguiente día. Y ya esta obligación también del ciudadano encontrarse para recibir y atender esta
esta citación judicial. Y si no, pues también, si no se encuentra ese día que se dejó el citatorio, se le da por notificar. Claro. Recordemos esto, las notificaciones personales por lo regular es cuando ya existe un procedimiento, cuando ya previamente se te notificó, se te emplazó a un procedimiento. Tú ya tienes el conocimiento y hay procedimientos que se te tienen que notificar durante ese proceso, pero tú ya previamente sabes del proceso que está en tu contra, ya no está trascendental de que se te notifique personalmente. Aquí me gustaría abrir un paréntesis. Por ahí una persona de la gente que nos hace el favor de escucharnos nos preguntaba la semana pasada sobre los funcionarios que acuden a notificar este tipo de procedimientos judiciales. Es que hay mucha confusión. Hay instituciones bancarias que han estilado, mandan a personal de su propia empresa a requerirles pagos de deudas o supuestas deudas que tienen alguna persona, las amedrentan, les empiezan a dejar supuestos citatorios, incluso documentos donde dicen embargo, etcétera, etcétera, y piensan que de alguna forma ya están metidos en algún procedimiento judicial. Recordemos que nadie se puede hacer justicia por propia mano. Una institución bancaria no puede irte a cobrar por medio de la fuerza un pago que ellos requieran. Menos si no pertenecen a un órgano judicial. Es correcto. Son cobros extrajudiciales. Extrajudiciales. Pueden irte a requerir, pero no te pueden obligar. Tampoco estoy diciendo, eso no es vía libre para que dejes, no es una invitación a que dejes de pagar tus créditos, ¿no? Claro. Pero aquí sobre la duda que nos mencionaban, básicamente esta persona nos platicaba de que hay personal del banco o gente que se hace pasar por despachos jurídicos, etcétera, acuden a tu domicilio y te dan amenazando de que pagues. No te pueden obligar, haciéndose incluso pasar por funcionarios. Sí. Una notificación o un emplazamiento a juicio siempre te lo va a llevar un funcionario del juzgado. En el caso del Estado de México, un funcionario del Poder Judicial del Estado de México es el que te va a llevar, previamente bien identificado, te va a llevar esos documentos donde te van a emplazar y eventualmente te van a decir que hay un procedimiento en tu contra, pero sí siempre debe de ser un funcionario bien identificado del Poder Judicial de la entidad que se trate. Totalmente, plenamente identificado, porque sí, desafortunadamente sí nos da a veces mucha tristeza ver cómo amedrentan a la gente, los intimidan, los amenazan con llevarse sus cosas, embargarle su domicilio, su terreno, su casa, y pues la gente a veces en el desconocimiento de la ley pues les cree, ¿verdad? Y muchas veces sí causan efectos, incluso la gente se llega a enfermar, claro, a veces, ¿no? De tanta preocupación. Pero sí, como bien dices, no es en ningún momento una invitación a la irresponsabilidad con respecto a los créditos que en algún momento se soliciten, pero sí también hay que estar informados, ¿no? Sobre todo de quiénes son las personas que jurídicamente tienen la obligación y el derecho de cobrarte, y es solamente fedatarios públicos, realmente trabajadores del gobierno, de realmente del órgano jurisdiccional. Y créanme que al menos por la experiencia que nosotros hemos tenido en asuntos mercantiles de cobranza, son personas atentas, preparadas, conscientes incluso de que pues la persona a veces a la que le van a emplazar el requerimiento de un pago, pues no deben porque quieren, ¿no? Realmente a veces pasan muchas circunstancias en la vida de las personas que las han puesto en esa situación, ¿verdad? Entonces tratan de ser lo más amables y conscientes posibles, de únicamente hacerles saber que hay una demanda interpuesta en su contra, y se identifican con toda calma, plenitud, serenidad, sin llegar en ningún momento a lanzar ninguna amenaza de ningún tipo, y siendo muy, muy humanos, ¿no? Muy conscientes realmente, pero pues sí, cumpliendo con su trabajo y haciendo de conocimiento al deudor de que tiene que cumplir con la obligación, ¿verdad? El que sean amables no implica que no vayan a cumplir con su trabajo, pero sí que sepan, amigos, que son funcionarios que se identifican plenamente y que les van a tratar con el debido respeto. Y bueno, volviendo un poquito ya a la parte de las notificaciones, también es importante que sepan que en caso de
de no lograr ese emplazamiento que hablábamos en una primera instancia antes de la notificación personal, dentro del mismo territorio, de la misma zona en donde se encuentra la persona demandante. Por ejemplo, hablemos un ejemplo, el divorcio que decía el licenciado Jorge, que se instaura o se inicia el procedimiento aquí dentro del Estado de México, pero la persona demandante corresponde a la ciudad. En ese caso, hay algo que se llama jurisdicción. Los empleados, los funcionarios públicos correspondientes a este territorio no pueden salir de este territorio del Estado de México para hacer funciones fuera de su territorio. Tienen que utilizar algo que se le llama exhorto, es decir, mandan esos documentos, esas copias de la demanda que ya les explicamos, al órgano jurisdiccional correspondiente, ya sea la ciudad o incluso cualquier otro estado, o incluso algún país diferente, ¿verdad? Haciendo uso de las embajadas o los consulados, ¿verdad? De cada país. En ese caso, ya esa autoridad local es la que le corresponde cumplir con esa labor de hacerle la notificación, el emplazamiento a la persona demandada. Obviamente esto requiere un poco más de tiempo porque, bueno, nosotros como abogados tenemos que hacer llegar este exhorto directamente a la localidad en donde se tiene que llevar a cabo el emplazamiento, estar pendiente de que el funcionario público, el notificador de ese lugar, cumpla lo más pronto posible con el emplazamiento, que ver qué respuesta hubo, si lo encontró, si no lo encontró, a veces llevarlo de manera personal hasta el domicilio. En fin, es una labor de nosotros, pero hay manera de hacerlo, ¿no? O sea, es sobre todo la intención que ustedes sepan que no porque ustedes están en un país o en un estado y el demandado en otro, vean difícil la elaboración de una demanda o el poder lograr la resolución de una sentencia. Existen los medios, a veces es un poquito más de tiempo, pero todo se puede lograr. Es correcto. Pero, ¿qué pasaría entonces, por ejemplo, en un divorcio, ¿no? Tomemos como el ejemplo del divorcio. Yo tengo separado de mi cónyuge ya 6, 7, 8 años, ya ni siquiera sé dónde vive, claro. No sé dónde está, no sé si vive todavía. Sí. ¿Qué pasaría entonces si no lo localizo y yo quiero divorciarme? Forzosamente se le debe de notificar, por así decirlo. Recordemos que para que camine un procedimiento judicial es forzoso darle la oportunidad a la parte contraria de que se manifieste dentro del juicio. Pero ¿qué pasa entonces si no lo encontramos? Nos hemos topado más ¿sí? Muchas veces es frecuente este tipo de situaciones donde no se le encuentra. Bueno, aquí la ley trata de suplir estos problemas. No se le encuentra, se le manifiesta al juzgado que no sabemos dónde vive, no sabemos desde hace tiempo cuál fue su último domicilio, etcétera. Luego te piden cuál fue el último domicilio y probablemente podrían ir a ver si se le encuentra ahí. Si no se le llegara a encontrar por ningún lado, lo que se estila dentro del juzgado, así lo prevé la ley, que el juez ordene a varias entidades gubernamentales que tengan información personal, por ejemplo el INE, el Instituto Mexicano del Seguro Social, todo este tipo de instituciones que tienen información pública de las personas. El juez gira oficios: oye, estamos buscando a tal persona, ¿sabes dónde está? ¿Cuál es su domicilio? Etcétera. Básicamente es lo que el oficio que le dirige el juez a estas instituciones es lo que le pide, lo solicita. En el INE, ¿sabes qué? Ando buscando a tal persona, ¿cuál es su domicilio? Tratando en realidad de localizarlo. Si esto no funciona, entonces la ley lo que nos pide que hagamos es publicar que se le está buscando a esta persona en publicaciones de edictos, se le llama. Edictos. Ajá. Esto se hace en un periódico local de mayor circulación. Lo determina el juez publicarlo 2 o 3 veces, depende del criterio del juez. Esa es la forma en que el juez, más bien la ley, trata de suplir este problema, de publicarlo y que de alguna forma así se cumpla, que de alguna forma alguien que lea el periódico sepa dónde está. Es la única forma en realidad que se ha encontrado de cubrir esa garantía de
de conocer si estás demandado de algo. Y si eventualmente no se llega a presentar, que es lo más probable, porque es raro que una persona vea que se le está emplazando a juicio a través de un periódico, si no se cumple, entonces se entiende que ya se le emplazó, por así decirlo, ficticiamente, y él no acudió. Y ya de ahí caminaría el procedimiento. Sí es algo tedioso y es en realidad creo que uno de los problemas con los que podríamos enfrentarlos eventualmente los abogados dentro de un procedimiento, el desconocimiento o la localización, el último domicilio de la persona a la que se le va a demandar. Realmente la ley tiene una solución, afortunadamente, para cualquier tipo de situación, ¿verdad? El progreso de la ley va solventando todos estos pormenores de todos los casos. Cada caso es diferente, pero la ley siempre tiene una solución para cada uno de ellos. A veces es un poco más complicado, como en este caso, ¿verdad? Porque estos oficios no es nada más para 2 o 3 instituciones. 20. Generalmente son más de 10 instituciones que se tienen que entregar directamente en las oficinas generales estos oficios para que pues su base de datos pueda arrojar alguna información y obviamente estas instituciones también a su vez den respuesta al juzgado. Obviamente implica un poquito más de tiempo, pero generalmente cumple, todas las instituciones cumplen porque es un requerimiento judicial. De hecho, en el caso de retardar esta información, hay multas que se imponen a las instituciones a cargo en beneficio del tribunal, ¿verdad? No lo cobra ni el abogado ni la persona que demanda, nadie más que el tribunal cobra estas multas por no dar contestación dentro del término de 30 días. Generalmente les dan para dar contestación de que tengan o no tengan ningún dato, ¿no? La dependencia bien puede decir, en nuestra base de datos no contamos con ninguna información al respecto de determinada persona, y ya con eso cumplieron con el requerimiento judicial. Pero generalmente siempre hay 1 o 2 instituciones que siempre dan respuesta, que es el INE, en donde estamos la mayoría o casi todos los mexicanos inscritos, y el Seguro Social o el ISSSTE, ¿no? La mayoría también de las personas activas laboralmente cuentan con alguna de estos 2 servicios de salud. Entonces es muy posible localizarlos por este medio, pero en caso de que no fuera así, efectivamente la publicación de edictos es una gran solución para poder cumplir con esta garantía individual de conocer, de que la gente, el ciudadano, conozca realmente de qué está siendo demandado, ¿verdad? Y bueno, ya por otra parte, en otro tipo de notificación, que es la de notificación no personal, que son las notificaciones más frecuentes que hace el juzgado, que está haciendo constantemente dentro de un procedimiento. Las notificaciones no personales son las que generalmente se encuentran dentro de un expediente en donde realmente el juez está haciendo de conocimiento de las partes lo que ha determinado, y son los acuerdos, los conocidos como los acuerdos, ¿verdad? Y hay que estar muy pendiente de ellos, porque muchos de estos acuerdos también a veces tienen la función de requerir alguna información, el desahogo de alguna prevención, de alguna información, de algún dato que el juzgador requiera saber. Y para eso nos imponen un término de tiempo. Estas publicaciones, que son los autos, generalmente empiezan a surtir efecto un día después de su publicación, y generalmente dan un término de 3 días para dar cumplimiento. Hay otros que dan mayor tiempo derivado de la complejidad de cada requerimiento. Pero es importante estar muy al pendiente de estas publicaciones, porque los términos dentro de los procedimientos legales son muy importantes, ya que si no se cumple con el requerimiento del juzgador en el término de tiempo que te está solicitando, que te está otorgando más bien, pues ya pierdes el derecho, al menos en ese momento, de poder dar cumplimiento con lo solicitado. Es por eso que si dentro de nuestros amigos, seguidores, existen estudiantes de derecho o practicantes que ya están empezando a litigar, que sepan que es bien importante siempre estar pendiente de las publicaciones. En cuanto ustedes sepan en vía electrónica
que ya hay una publicación en determinado expediente, es importante acudir al juzgado para ver de qué se trata esa publicación, de ese acuerdo, ¿verdad? ¿Qué te están requiriendo o qué te están notificando? Finalmente, un acuerdo es una notificación del juez para las partes, para que sepan qué se está acordando en su procedimiento. Y pues bueno, esa finalmente es la mayoría de las notificaciones, las no personales. Y finalmente, por mi parte, la nulidad de las notificaciones, pues es importante saber que va a regresar todo el procedimiento prácticamente a su inicio. Es importante cumplir con todos los requerimientos y formalidades de la notificación, porque sí es una lástima que pues a veces le chambie, que trabajes mucho en un asunto, los mismos clientes, las mismas personas que demandan el derecho, muchas veces también les impone tiempo, economía, recursos, todo para avanzar con su proceso, como para que por una falta de formalidad dentro del emplazamiento o notificación personal no se cumpla con esa formalidad y se dé pie a que tu contraparte pueda elaborar mediante vía incidental un incidente de nulidad de notificación. Sí, es correcto, es frustrante para muchos muchos abogados que se hizo todo el trabajo, se llegó hasta la final, hubo unas incluso sentencias, y es frustrante que se tenga que regresar todo, se nulifique todo ese procedimiento por esa formalidad. Me gustaría nada más cerrar con algo que tal vez confundimos mucho en la sociedad. Sí. En materia penal, en realidad en la sociedad hay mucha confusión lo que es materia civil, materia penal, que es una demanda, que es una denuncia. Pero también aquí existe una cierta figura parecida en materia penal, que es los citatorios, ¿no? Cuando tú tienes algún problema de carácter penal, es decir, en una agencia del Ministerio Público, si alguien te denunció por algún hecho, te puede pasar dos situaciones. Uno, que se te cite al Ministerio Público a que tú des la versión de los hechos que a ti te corresponde que te conste. Siempre es importante, siempre se lo señalo, es importantísimo que tú que acudas a estos citatorios con un profesional que sea de tu confianza, un profesional en derecho, para que te hagas cargo de esta solicitud. En realidad es que se te está haciendo por parte del Ministerio Público, porque si no lo haces cuando se te está solicitando, cuando se te está citando, si no lo haces, se te puede llegar a complicar. ¿Qué pasa? En materia penal, una prelación, si no acudes al primer citatorio, se te puede girar un segundo citatorio. Si no acudes al segundo citatorio, ya se te puede obligar a comparecer forzosamente al Ministerio Público con ayuda al uso de la fuerza pública. Van policías por ti, no es una orden de aprehensión, pero van policías para que te presenten al Ministerio Público. Si no acudes o no se te encuentra, ya se te gira una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión ya es algo mucho más complicado, que se te va a detener en cualquier momento, en cualquier lugar donde estés. Entonces, pues, siempre la recomendación es que cuando se te cita al Ministerio Público, por favor acudas a resolver tu situación legal. A diferencia de lo que llegaría a ser una orden de aprehensión, ahí es lo que más o menos hablábamos de la excepción a la notificación en un procedimiento judicial. No propiamente es una notificación, pero hay delitos graves, hay delitos en los que sí se amerita el sigilo. Hablemos, por ejemplo, de casos de secuestro, violación, homicidio doloso, delitos de alto impacto, donde sí se requiere el sigilo de la autoridad. No se te va a prever con tiempo por el miedo de que tú te fugues o te sustraigas de la acción de la justicia. Entonces ahí se saltarían todo eso y se te giraría eventualmente una orden de aprehensión. Esperemos que nunca pase se por vean en esa situación. Pero en realidad esto lo hacemos para
por ejemplo, conocimientos generales y que como que hacer y que actuar ya ante una eventual orden de aprehensión hay poco que hacer, ¿verdad? No, pero es bien importante esta información que estás transmitiendo, porque finalmente un citatorio de entrada también es una manera de una notificación, es un citar, a diferencia de un emplazamiento, por ejemplo, una notificación personal, te requieren para determinado día a determinada hora. Es ¿verdad? correcto. En materia penal sí es algo delicado no acudir, siempre se lo reitero, es muy delicado no acudir a una citación tanto del Ministerio Público como un juez del orden penal. Sí es siempre la recomendación es acudan, atiendan la situación legal, obviamente tienen el derecho de acudir con un profesional de derecho experto en la materia y de confianza. Para lo cual nos ponemos a sus órdenes, amigos, como siempre, en el despacho de Nacional Barra de Abogados Lex, estamos para servirles. La licenciada Lisbeth Ortega, servidora, al 55 25 04 66 01. Licenciada. Y el licenciado Jorge Rosales a sus órdenes al teléfono 55 22 33 63 05. Para nosotros será un gusto poderles atender. Ustedes saben que si mencionan que son seguidores de aquí de Radio Mix Valle, nuestra asesoría no tiene ningún costo y obviamente sí de antemano el compromiso de darles la mejor solución a su problema legal. Es correcto. Les agradecemos mucho su presencia, les esperamos que haya sido de utilidad este conocimiento que con la mejor de las intenciones les transmitimos. Esperamos contar con su presencia el próximo martes con un tema como siempre de interés. Muchas gracias, bonita tarde. Hasta luego. Bye.